Bien, 19 de septiembre, un aniversario más de aquel acontecimiento que nos hace recordar la gran fuerza y la potencia que existe en nuestro mundo vivo, de la naturaleza, lo que es capaz de hacer hacia nosotros los seres humanos, que ya llegamos en ocasiones a la insolencia de considerarnos prácticamente intocables e invencibles. Fue pues ese 19 de septiembre de 1985, cuando en la gran capital de la República, la capital de todos los mexicanos, prácticamente iniciándose las actividades, se presentó este movimiento telúrico, un movimiento que sacudió no solo las estructuras geológicas y las estructuras de nuestra geografía nacional, sino que vino también a remover esa inercia y esa apatía social que prácticamente nos tenía embelesados a todos los mexicanos. A partir del momento en que la naturaleza hizo su acto de presencia en este evento, que quedó plasmado ya en la historia de todos los mexicanos, a partir de ese momento también quedó al descubierto el gran valor de unidad, solidaridad, fortaleza, la capacidad de organización, el alto sentido humanista que caracteriza a los mexicanos, y que sin sentarse a esperar ningún tipo de convocatoria de ninguna índole, ni menos buscar premios o reconocimientos, se lanzó a la calle para buscar rescatar, habiendo tenido la fortuna de no ser objeto ni sufrir ninguna consecuencia en su vida, rescatar la vida de otros personajes, de otros seres humanos, niños, mujeres, etcétera, etcétera, gentes que incluso sin ningún tipo de vínculo familiar, quizás esta sea una de las causas y alguno de los asuntos de orden genético que todavía no se ha logrado estudiar, que es la unidad y el afecto y el cariño de este mestizaje que caracteriza a la nación, a esta suave patria. Bien, como suele suceder año con año, se recuerda este acontecimiento y que definitivamente marcó en todos los aspectos la conciencia nacional, y que, como decía al principio de este comentario, prácticamente nos despertó de la inercia, esta inercia que evidenció un gobierno mediocre, un gobierno nefastamente gris, pero sobre todo lerdo, incapaz de reaccionar acorde a las circunstancias, pero eso sí, cargado de toda la soberbia habida y por haber, cuando se declaró totalmente capaz de afrontar la crisis que definitivamente los terminó rebasando sustancialmente conforme los acontecimientos se fueron desarrollando en este país y sobre todo en la Ciudad de México. Hay que recordar también que a raíz de este hecho, que como decía hace un instante, pues mostró la verdadera naturaleza de nuestra clase gobernante, 3 años posteriormente vino una reacción ciudadana cívica en las urnas. Esa reacción ciudadana cívica se reflejó en el proceso electoral, la manera en que la sociedad respondía y calificaba a la actuación de un gobierno que, muy al margen de la manera en que había empobrecido a muchos mexicanos, en ninguna etapa de su desarrollo había mostrado capacidad, talento y estatura. En 1988 se presentó esa gran oportunidad de darle lo que Manuel Camacho Solís años más adelante llamó un golpe de timón, ese golpe de timón que se depositó en la personalidad de un candidato a la presidencia de la República llamado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuyo único mérito realmente destacable era pues ser hijo de Lázaro Cárdenas del Río, o sea, tener esa fortuna de llevar la genética, y por lo tanto pues nos fuimos en aquel dicho de que hijo de tigre tenía que ser pintito. Los hechos demuestran todo lo contrario, pues si bien el proceso llevó a la genialidad de crear la figura envuelta
austera, defraudadora, denominada caída del sistema, pues Cuauhtémoc, a pesar de más de 500 militantes de su partido asesinados en la lucha política democrática, pues pasó de ser un pseudo luchador social para posteriormente convertirse en algo así como de oficio legitimador, porque participa y legitima con sus acciones el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 6 años posteriormente aparece en la candidatura a la presidencia de la República una vez más, al lado de Ernesto, compitiendo supuestamente con Ernesto Zedillo Ponce de León y Diego Fernández de Ceballos, 3 joyitas que ya tienen ganado un lugar en el basurero de la historia. Y a pesar de que se había logrado una ventaja en el debate y que todo el mundo veía fuertes posibilidades por su carisma, muy al margen de su inescrupulosidad, es un hombre carismático y talentoso, Diego Fernández de Ceballos, pues había apabullado a los 2 imberbes con los que estaba compitiendo. Mas, sin embargo, se replegó porque esa era la instrucción y dejaron que llegara Ernesto Zedillo Ponce de León, gracias al terror, y esto sí quiero puntualizarlo, gracias al enorme terror que se había generado con los crímenes políticos, el levantamiento de Chiapas, el asesinato de Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, y toda una dinámica de hechos y acontecimientos donde pues realmente la sociedad en su conjunto lo único que quería era que esto se terminara, y pensar en una evolución democrática real pues era prácticamente incitar a una confrontación entre mexicanos. Ahí quedó Ernesto Zedillo, ahí quedó y triunfó una vez más Cuauhtémoc Cárdenas, y años posteriores aparece otra vez como candidato para avalar el gran fraude social, democrático y político que constituyó el hecho de que Vicente Fox fuera el que cobrara la factura de ese hartazgo y esa inconformidad social que quería, como fuera, quien fuera, un cambio verdadero, y que, bueno, pues ahí están los hechos, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, un gobierno cargado de ocurrencias, de ignorancia. Nunca ningún presidente de la República, ni los más cortos mentales priistas, habían hecho alarde de tanta estupidez como la hizo Vicente Fox en los diferentes foros nacionales e internacionales, evidenciando lo que hoy vemos con la señora Elbester Gordillo, una incapacidad de educación en este país que se reflejó en el propio Vicente Fox. Y una vez más, allí estaba Cuauhtémoc legitimando este proceso, y bueno, posteriormente en el 2006 ya eso no se pudo repetir. Así que hoy que este país enfrenta un nuevo sismo, en esta ocasión de violencia, de confrontación, de división, es importante hacer una reflexión para llegar a un punto muy determinante para saber hacia dónde va este país. 1, verdaderamente somos democráticos. 2, a pesar de lo que cuesta la democracia. 2, verdaderamente somos un país donde se aplica la ley y el Estado de Derecho es igual para todos los mexicanos. 3, verdaderamente tenemos un gobierno legítimo, se ganó con la participación violenta, electoral, fraudulenta de Vicente Fox. Yo creo que para poder pedir claridad hay que ser claros, no solo de este lado, que es la ciudadanía, también del otro.